Que ahí es donde quiero preguntarte algo. ¿Qué se siente que te anulen un No, boleto un día? pues, Amigos, estamos en una nueva sección de Más Allá del Éxito y hoy, compadre, estamos con invitado de lujo, Mi Fari. Bienvenido al Abuelo Cruz. Muchas gracias. Oye, qué Muchas gusto gracias, Fanny, qué lindo. conocerte. Yo le digo Paco. Tú le dices sí, Paco, de porque son cariño, amigos sí. desde niños. Desde ¿no? hace muchos 13 años. años, 14 más o menos, sí. Es un Desde gusto. los 13, 14 años. 13 años, sí. O sea, hace Porque poquito. Hace ya buen rato, sí. Ya pasó algo de tiempo. Muy padre época, muy linda. Muchas gracias por tomarme en cuenta. El doctor es nuestro ejemplo, mi amigo el doctor, y emanamos muchas cosas y pues caminos distintos, pero con la misma intención de vernos con mucho entusiasmo. Quería ser futbolista y Sí. terminó atendiendo a futbolistas. Muy bueno como futbolista y pues su familia extraordinaria. Oye, Qué gusto. fíjate que ¿de dónde eres? Bueno, yo le digo Paco. Sí. ¿De dónde eres originario? Paco? Originario ¿Dónde de naciste? Cedral, San Luis Potosí, un pueblito cerquita de Real de 14, entre Matehuala y Real de 14. Una familia de 10 hermanos, 8 hombres, una mujer y yo. O sea, el único deportista, no piensen mal. Y mi papá migró a Monterrey cuando tenía yo 4 años. O sea, eres más regio que de San Luis Sí, Potosí. ¿sabes? Sí, pues te tocó ya de niño. Pero sí te llevaban a las tortas allá en Me Matehuala, llevaban ¿no? a las tortas, sevillanas. La ¿no? sevillana. Las sevillanas, sí. Pero muy contento de haber hecho vida aquí en Monterrey. Sí. ¿Cuándo entraste al fútbol? ¿O qué te llevó? ¿Quién te inculcó? ¿De dónde te nació? Yo lo conocí porque entrenamos juntos en válvulas de calidad. En válvulas, sí. En Monterrey tenía su entrenamiento de las fuerzas básicas en válvulas de calidad en San Nicolás. A los 10 años hacen una invitación al río Santa Catarina. Acudimos mi hermano y yo, Alfredo, y me escauteó Matosas. Roberto Matosas. Roberto Matosas. Papá. Porque seguramente todos conocen Al hijo, hijo. sí. Seguramente no recuerdas de él, pero fue un hombre importante en mi vida junto con Francisco Avilán, mi mentor. Y después dejamos de ir mi hermano y yo porque o estudiabas o entrenabas. Claro. Entonces la exigencia era muchísima. Y cuando vuelvo a retomar ir a válvulas que me busca el Monterrey, ya se había incorporado Ramiro ahí y nos íbamos juntos. Yo me iba caminando ahí de 18 de marzo en la Cuna Talleres, pasaba por él ahí en Leones, ahí Mitras. a su casa Mitras, y con su papá nos íbamos juntos. Fíjate. Sí, Oye, ¿en qué años era más o menos? ¿Qué sería? Como en el 78 más o menos. Uy, 78. la época dorada de Tigres. Papá. 78 más o menos. Como 80 ya. Sí. Ah, sí, tiene razón, porque yo debuté era el 80 más o menos. Era el 80. Exactamente, me fallan por Un algunos poquito, años, pero... Sí. Cuando no nos llevaban, mi papá nos íbamos en la pecera. En la pecera. Antes sí. eran peceras. Sí, ¿Te acuerdas ok. que era una van? Tipo camión, ¿no? No, una van. Oye, de verdad quiero decirles que el doctor, gran volante, volante, tenía buena técnica y bueno, era muy estudioso, yo era más vago, pero inquieto, él era más serio, teníamos el complemento ese. Pero lo que yo le comentaba a Fari desde que te conoces, le digo, eras muy persistente. Y eso es uno de los factores que es importante en la vida, ¿no? Y en el Sí. éxito. Y en el éxito. Porque hoy estamos aquí, raza, con el Abuelo Cruz, que alguien que logró tener el cariño de las dos aficiones regiomontanas, que eso no es fácil, ¿eh? Y pues se basa en qué. Mira, hay 3 cosas bien importantes que quiero dejar en el corazón de los jóvenes que tienen el deseo de buscar, pues, lograr sus objetivos. La primera es la disciplina y que va en conjunto con la constancia y la perseverancia que comentaba aquí el doctor. Y lo más importante es tener una visión de soñar en lo que tú quieras hacer. Y obviamente la otra parte importante es la creencia en Dios. O sea, las 3 partes son fundamentales. Mira, cuando sueñas activas tu fe. Y la fe tiene un sentido para mí muy especial
creo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando sueñas, activas tu fe. No tengo duda de todo lo que comentas. Qué padre. Y para todos aquellos que sepan que a veces hay tropiezos en la vida, sabemos que de ahí se aprende. De eso estuvo más, ¿eh? Sí, hombre. Y que a Sí, veces, yo te sí. quiero preguntar si se puede, sabemos que después de dejar de fútbol, tuviste un tema de depresión, un tema donde Sí, obviamente. no te hallabas, ¿verdad? Pues estabas acostumbrado a un ritmo y a un estilo de vida y luego te cambió por completo, ¿no? Es que mira, estamos aquí al lado de alguien que es un prototipo de éxito, un ejemplo, el doctor. eh, y pues él te puede decir que es el éxito. Él vivió mi época de comienzo y la compartí con él en mi tiempo de éxito, porque cuando nos encontramos siempre vuelves atrás y bueno, su familia siempre tendiéndome la mano a mí, los grandes consejos de tu papá, doctor, tu mami también muy cariñosa, etcétera. O sea, revives muchas cosas y yo me gustaría primero que te comentara el doctor qué es el éxito y después yo desde mi humilde visión, ¿no? No, Claro. tú eres el invitado y Hombre, tú eres por el bueno. favor, Pero es que hombre. algo muy interesante, Paco, que el problema que yo veo o aprecio en algunos futbolistas es que a veces les llegan muy jóvenes y muy rápido. ¿Cómo manejar eso? No es fácil. No, no. ¿Sí me explico? ¿Cómo manejar eso? No es fácil. Para eso necesitas un mentor, un tutor, Dios, tus papás. Consejero. Alguien te tiene que ayudar en eso porque joven, con éxito, es peligroso. Es muy peligroso. A los 20 ya estabas No, en hombre, el prime. a los De 16. de los 16 años. A los 16, ¿a qué edad debutaste? A los 16 años, 11 meses. Y debutó Ya estaba con con mi gol. primer contrato. No sabía ni tenía idea de lo que significaba ganar dinero por medio del fútbol. Y con decirte que cuando me presento a Protexa, que me invitan a mi primer contrato, yo no sabía de cifras. Yo llevaba una cifra en mi cabeza que eran 750,000 pesos por el año. Y ellos me ofrecieron 1,000,000 y yo quería fuerza 750,000. Entonces, cuando tu visión está más enfocada en divertirte por el fútbol, no tienes pensamiento por el dinero. Entonces, todo se me fue dando de manera muy rápida. Un ascenso, pero con la bendición de Dios, porque primero fui al Mundial 85 en Rusia, juvenil, después fui el mejor jugador de ese campeonato mundial. Después llego aquí a Monterrey, quedamos campeones, gano el campeonato de goleo en el 86, me convocan a la selección mayor, me voy a Europa, o sea, todo así muy pronto, rápido, muy sí. pronto, y como dice el doctor, asimilar todas esas cosas. Afortunadamente, yo tenía muy sólida mi base en cuanto a mi creencia, ¿no? Me ayudó mucho el tema espiritual en esa parte, porque nosotros los chavos, y tú no me dejas mentir, doctor, vivimos en contra de cómo vive el joven normal. No sabía que ir a entrenar, después a tomar el estudio, y pues olvídate de los 15 años, de las fiestas, había que comer bien, lo que se podía, porque pues éramos 10, pero en definitiva es muchísima la disciplina. ¿Quién te cuidó cuando debutaste, metiste gol, ganó el Monterrey y afuera te espera toda la prensa? ¿Quién te cuida? Fíjate que mi mentor, que fue Francisco Avilán, junto con Matosas, cuando termina el primer partido que meto el gol y ganamos 7-1, pues el deseo es que venga toda la prensa y te ponga los micrófonos en la cara, ¿no? Es una emoción muy grande, ¿no? Sí. Y en ese momento Matosas se para ahí y dice, no van a ser un ídolo en 3 días, no lo van a entrevistar, y me mete al vestidor y ya no me deja salir. Salí hasta las 11 de la noche del vestidor. Ya me esperaban en la talleres ahí con una tamaliza, pero no me dejó que me entrevistaran porque seguramente él veía que me iba a hacer daño el inicio de mi ¿Qué le carrera. pasó, por ejemplo, en Tigres al chavito este que venía y que le decían ya Messi en el primer partido, ¿no? Que debutó contra Rayados. ¿Quién sería? Que metió gol, dio pase de gol y provocó el penal para ganar 4-1. Y fue lo único que hizo, güey. Lo que pasa es, lo que yo veo, Paco, que es complicado es, yo siempre le digo, trato de platicar mucho con mis hijos, le digo, el ego
puede ser es tu principal Sin duda, aliado, sin duda. pero si no lo sabes manejar, es tu principal enemigo. ¿Sí? Y a esa edad, jóvenes, ¿sí? ¿Cómo te controlas? ¿Sí? También tu familia tuvo que ver, ¿no? No, bueno, me aterrizaban mis hermanos. O sea, Con los hermanos no, tienes, ¿verdad? pues imagínate, 8 contra 1. Y mi hermana que es abogada también. A ver, el dinero no lo vas a tocar tú. Cuando me pagaron el primer contrato me dice, yo te voy a dar un dinero para que compres tu ropita, te voy a comprar un carro. Le dije, no, yo quiero un Mustang de convertidos, ¿te acuerdas de los de burbuja? Ah, Me compró un Volkswagen, me enseñaron a manejar. Y lo que sí le dije, de ese dinero le vas a comprar una casa a mis papás. Y nos costó 150,000 pesos allá en Cumbres. estaba bueno el contrato entonces. Está bueno el contrato, pero me dijo mi hermana, cuando estés más grande te voy a decir qué hice con tu dinero. No encuentro a mi hermana, si la ven por ahí. No, o sea, siempre mi hermana me mantuvo en sitio, ¿me Ya, entiendes? Entonces, sí supe administrar el dinero al principio de mi carrera, porque después ya dije, no, yo soy Messi. A los 20 años mi cabeza Ya. voló. Sí, pues te fuiste a Europa. Me fui a Europa, piensas que ¿Qué? eres autosuficiente, piensas que eres un fenómeno y que puedes administrar. No, el jugador es una carrera corta y es una enseñanza para los chavos. El fútbol es una carrera corta y si no la administras en tiempo y forma, vas a terminar fracasando. La media del fútbol son 17 o 20 años y cobras bien 8, ¿eh? Los otros 12 andas batallando. Entonces antes no se pagaba bien, pero sí era de los mejores pagados. Sí, eras de los mejores Así pagados, es. pero no, Y en no el- es lo oye, mismo que hoy, ¿verdad? No, Y en definitivamente aquella no. época no se pagaba tanto como No. ahorita. Antes Sí, o sea, se se pagaba, pagaba bien. pero no sé. Ahorita no es estratosférico. No, totalmente. El fútbol. Bueno, pues yo me acuerdo en sufrió aquella un época, cambio. por ejemplo, yo vivía en San Nicolás, en Recién Anáhuac, y ahí vivía el Chima, ahí vivía el Flaco Gómez, y ahí estuvo Siboldi un tiempo, y eran pues casitas, compadre. No Sí, era lo mismo, No. no Es era que- lo mismo que ahorita que ya Sí. ves a los jugadores con super Es que- contratos. Es que hay más dinero ahorita. Sí, el boom del fútbol nos lo enseñó Estados Unidos después del 94. Sí. Que empezaron las marcas y en toda la playera, el short. Que ahí quiero llegar porque pues te recuerdan con un gol muy bonito del 93. Ahorita No, viene el 93. mundial. Por eso te Estoy decimos- muy emocionado porque vivirlo en casa nuevamente, que Dios nos dé la oportunidad, Sí, ¿verdad? doctor, Después. de vivirlo esto, pues qué maravilla, ¿no? Y ahora sí puedo mentar madres desde afuera y ya no me las mientan Adentro. No, No, es porque, cierto. porque Oye, pero fuiste aclamado en el 86. Muy bueno. bueno, es que en el 86, Muy para bonito. los que no saben, raza, a Muy los bonito. chavitos, Sí. a la gente que no vivió, yo no viví el mundial, pero ya me documenté. México tenía una super selección, llegó a cuartos de final, contra Alemania, Quito Metiste partido. gol. metió gol, Que te lo invalidaron Oye, en forma injusta. injusto, que ahí es donde totalmente. quiero preguntarte algo. ¿Qué se siente que te anulen un No, gol en un no, mundial? pues, No, 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 porque- deja tú qué se siente. Para ti era gol, porque ahorita no había VAR, ¿verdad? Hay que decirle a la No, raza. sí fue gol, fue un empujón que se dan en el área con Cuando Raúl, saltan. Raúl Servín con ¿cómo se llamaba este jugador? Andreas Bremer lo empuja. Me acuerdo Güero. perfectamente el güero el que metió el gol en el campeonato del mundo de Italia. A mí me marcaba Hans Peter Brigger, 2 metros, echaba unas piernas así, casi 3. Nada feo. Nada feo. Sí, son faltas que se dan en el área, que pueden yo creo que el árbitro se equivocó, sin duda. Sí, yo Sí era gol. Sí, claro. Si era gol, A y semifinales. eso nos pudo haber llevado a semifinales No, contra Francia. estábamos esperando ya la vuelta a Guadalajara, que era Francia. Pero bueno, pues no, nos Pero quitaron el gol, se fueron a penales, raza, y en penales Hugo Sánchez y ¿quién fue el otro que se sentía mal? Tomás Boy. Tomás Boy, que era jugador de que paz Tigres. descanse. En paz descanse. Tomás Hugo Boy. no podía tirar, ya Jugaba había fallado con- un penal contra Paraguay, ¿te recuerdas? sí, cierto. Había fallado. Y sí estábamos muy mermados porque había un calor. Hacía mucho calor. Yo fui a ese juego. 47, 48 grados. Hacía mucho calor. Eran ese las 3 de la tarde, era sábado 3 de la tarde. Y sí estábamos totalmente agotados, fuimos a tiempos extras. Y tiraron los que no tenían que haber tirado. Sí, vi la repetición y muy... Con un muy... calcetín le pegaron. Sí, Y no eran muy- técnicamente dotados ni Girarte ni Raúl.
Lo que pasa es que lo que no sé tú qué opinas, tú has vivido, has trabajado con futbolistas extranjeros. La educación alemana son más serios que un ataque al corazón, pero ¿sí me explico? Y eso los Sí, hace muy cerebrales. es que parecen médicos. O sea, son No, muy más quieren así, Son cobrar. jugadores de son póker. muy Son jugadores de póker. Nomás quieren correcto, cobrar, güey, nomás quieren son muy cobrar. metódicos y no le dan ningún descuento, ni mucho menos. Sí, es cierto, doctor. Mira, te voy a decir algo, doctor. Aunque lo digas en redes, tampoco te lo voy a ofrecer. Ya siempre me da descuento. La verdad, el penal es un estado de ánimo. No Sí. tiene nada que ver con... No es un volado. No es técnica, no es No, nada. no es un volado. Es, un de- volado. de- de No es un estado- volado. de estado No de es un ánimo. volado. No, claro que no, es mental. Es Es totalmente. mental. Es Tú te mental. paras ahí enfrente y si tienes ese temple como lo tienen los europeos, no sé de qué están hechos. La verdad, tú viste los penales que tienen los alemanes Muy como si potentes, nada, muy o sea, como si potentes. nada, ya enfocados hacia un sitio. Y no, sí no es fácil esa cultura de nosotros somos, tenemos muchos altibajos en cuanto a nuestra personalidad. Los mexicanos, aparte de ser muy cariñosos y grandes anfitriones. Eso sí, eso no hay duda. ¿Y cuál es de lo que hiciste con la selección? ¿Qué es lo que más te acuerdas? Porque Bueno, te Además, consideramos como, pusieron hace poco los regios en la selección, pero todos te recordamos como alguien regio en la selección. Sí, Claro. Aunque no naciste aquí. yo me ve considero ahorita regio. Guadalupe al museo que hicieron en Presidencia y Está mi La playera, playera. de México contra Paraguay. sí, ahí está la playera ¿Qué- usada qué- por qué- el abuelo Cruz. Yo sí me acuerdo para mí cuál fue tu principal momento en la selección, pero me gustaría que tú dijeras el tuyo, porque Bueno, tú lo viviste. Bueno, el principal momento que fue, pues recuerdo todos los momentos como algo increíble, de verdad. Yo estaba tan chiquillo que no apreciaba todo lo que estaba viviendo en el entorno. Tal vez por eso no me sentía nervioso. Pero sí tuvo mucho que ver el hecho de que a mí el entrenador me dio libertad de hacer lo que yo quisiera. Mucho tuvo que ver eso. O como cuando un papá te da el cariño, ¿no? Sí. Me decía el entrenador que fue mi mentor una frase muy linda que me marcó y se las voy a comentar. Decía, joven Cruz, me decía siempre, cuando daba una indicación, usted le voy a pedir hoy nada extraordinario, solamente que se dé permiso para equivocarse. Uy, qué bonito. Imagínense, Eso te da- imagínense que tengas el permiso para ser libre de tomar decisiones y actuar. Y ahí te marca eso, ¿eh? También tus ¿Quién fue él, mentores, perdón? Roberto Matosas, tus Roberto mentores, Buenos entrenadores. o ya ves que de repente reprimimos al hijo y le decimos, esto no está así, en lugar de que lo orientes y le digas, es por acá. O sea, es una enseñanza importante, porque si a mí me dice, mucho cuidado y no vaya a encarar y no vaya a intentar, entonces me genera un cierto temor. Entonces, No te deja si libre. mi entrenador me está diciendo, diviértase, dé ese permiso para equivocarse, pues eso fue un mensaje de aliento. No, pues qué suerte tuviste, Es que abuelo. lo que pasa es que en la profesión del futbolista sí es mecánico, pero es más artístico. Sin duda. Y sobre Sí, todo es jugadores como tú son más artísticos que mecánicos. No sé si me explico. Sí, que tenemos la capacidad de improvisar. ¿Qué ha Así cambiado, qué ha cambiado de aquellas épocas al fútbol actual, al fútbol moderno? Primero, positivamente, lo físico. Hoy Es ven más atletas, físico, ¿no? es más físico. No, pues Hoy- se decía que antes, por ejemplo, Tomás Boy estaba agarrando el pedo antes del juego. Es una falacia, de verdad. De veras. Él era un hombre, pues sí puedes tomar lunes, martes, pero ya acercándose el partido, hay muchos mitos en el fútbol, de verdad. Eso no era. No rindes igual, si te descuidas no rindes. Pero sí, hoy hay más atletas. Hoy ya el entrenador se fija mucho en la complexión, ¿no? Sí. En todo eso. Antes había, pues, El desgaste habíamos físico, más ¿no? eso. Habíamos chaparritos. También estudios, ¿verdad? Que ya les hacen a Sí. los jugadores y... No, hombre, todo. Nosotros sabemos la prueba esa que la hacíamos en la cancha. Ahora la hacen con máquinas y todo ese Todo. rollo, ¿no? Sí. Me tocó todavía la prueba esa que hacen. Y de rendimiento. Es correcto. Oye, y llega la oportunidad de irte a Europa, estábamos en eso, regresas a Tigres, ¿verdad? ¿Tigres te trajo? No, regresé a Monterrey. Regresaste a Regresé a Monterrey. Rayados y estuve 2 temporadas con la planadora famosa.
y después me venden a Tigres en el 92. ¿Y cuál, para ti como jugador de Rayados, cuando ya existía una rivalidad, cuál fue tu primera impresión cuando te dicen vas para Tigres? Fue muy duro porque antes no eras esclavo del fútbol. O sea, tú pertenecías al club y no podías decidir a dónde ir. Sí. Y Lanquerao me dice, pues te vas a ir a Tigres. No, pero yo no quiero. Te vas a ir a Tigres. Y me mandan a Tigres porque estaba Francisco Vilán, mi mentor de entrenador. Cierto, ¿verdad? sí, cierto. Entonces No me ahí acordaba de Él te pidió. él me pidió, pero yo no quería irme a Tigres. Sí, porque sabías que iba a haber pues, un a mí me trataban roce muy con la mal. administración. Me trataban muy mal al principio. Sí, claro. Me aventaban cerveza en la cara y vete de aquí, rayado maleta. O sea, fue muy duro, fue muy No, duro. no lo dudo. Pero yo decía que la única forma son parte de los obstáculos que uno Como jugador. va viviendo, ¿no? ¿Y cuándo fue la transición donde sentiste ya el cariño de los Tigres? Pues cuando empecé a jugar bien, a dar resultados, a meter goles. Y no decía nada yo, simplemente entrenaba y me dedicaba a hacer lo mío, a trabajar con seriedad, porque sí, la afición de Tigres es muy exigente, Muy exigente. sumamente exigente. ¿Más que la de Rayados? La Rayados es más fifí, y lo digo con mucho respeto, la de Tigres es más pasional. O sea, se siente más el estadio de Tigres. Lo digo con toda Sí, sí, franqueza. sí, sí. Rayados, soy rayado por nacimiento y tigre por adopción. Me encariñé con las dos aficiones. Yo jugué el descenso con Tigres en la época que estás comentando de Chimas y Boldi. Yo jugué ese partido en Correcaminos. Ya estabas ya estaba en Correcaminos. Tigres. Nos repatriaron a todos los Tigres. Yo estaba en Atlante y llegamos aquí, ascendimos. Después de estar aquí con Tigres, yo me voy a Europa otra vez, al CSKA de Sofía, con Emil Kostadinov. Ah, sí. Pero, Sí, pero, cierto. pero las dos aficiones son lindas. El fútbol aquí es otra historia. Pues es que te tocó muy bonitas épocas de los dos equipos porque hubo grandes jugadores en los dos equipos, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, la verdad, las dos aficiones son extraordinarias. La de Monterrey es más exigente en el sentido de que no te permite que te equivoques. Y la de Tigres es más Más permisiva. Es correcto, así es. Más permisiva. Pero es más pasional ahorita el estadio de Tigres Sí, sin duda. que el. Pues es que le afectó, ¿no? El cambio De sede, ¿no? Sí, de sí, sede, sí. No, porque sí. Se otra volvió vez más frío. está volviéndose a juntar la gente Sí. en sus locaciones y ya en el TEC todo se conocía, ¿no? Yo tengo un recuerdo, y lo comento aquí porque lo tocas. Un amigo que es súper rayado me invitó una vez al vitalicio del TEC. Y yo me acordaba que esa área en específico, que no pasaba en las otras, abuchaban mucho, por ejemplo, a Carlos Ochoa, que era jugador de Tigres sí, y que llegó a Rayados. Claro. A Aldo de Nigris, que estaban juntos. También. A los dos, güey, los abucheaban bien feo. Güey. Es brava, la raza es muy exigente. Insisto, el fútbol de mexicano se divide en dos. Nuevo León y el resto. Sí, porque tuviste la oportunidad de estar en Atlante, que era en aquel tiempo era Ciudad de México. Atlante, me acuerdo un partido de Necaxa contra Atlante que iban 2,000 personas. Escuchaba los gritos de mis hijos en la tribuna. Pasaron lista, pasaron lista. Sí. Sí, no. Bien diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Y desde yo que soy más joven, me acuerdo que en el 94 nos llevaban a todos los maestros de la universidad le daban boletos para que llevaran a los alumnos, para que llevaran a sus hijos. Y involucraron a que la gente estuviera lleno en el estadio. Sí, estoy de acuerdo. Yo considero que una de las cosas que debe tener el fútbol es unir. Cuando ya te afecta o te desune, creo que te estás equivocando. Sí, ya. Sí, ya o sea, ya Sí, es- totalmente. Por de acuerdo. ejemplo, algo que hacemos nosotros, Paco, es cuando de repente yo voy al estadio de los Rayados, ¿sí? Pero cuando juegan en el estadio de los Tigres, habitualmente hago reunión e invito a toda la familia Rayados y Tigres porque es un momento de convivencia, de unión. ¿sí? Tiene que ser un momento de unión. Que gane el que pierda es un momento de unión, ¿sí? Claro. Sí, totalmente. Y algo muy importante también, Paco, que tenemos que enseñar a los, ¿sí? Es que hay que saber, a veces lo más difícil no es saber perder, es saber ganar. Es decir, ganando tienes que ser más humilde, ¿sí? Porque perder es fácil acostumbrarse y sobre todo es rayado. Es ¿Sí? correcto. Pero aprender a ganar, No, sí, aprender le a ganar pasó una sin etapa muy burlarte, fuerte. sin burlarte del rival, Me- es algo
Por ejemplo, eso lo tienen los alemanes. Los alemanes te pueden ir ganando. Yo te digo porque me tocó ver un partido del Bayern Múnich contra el Wolfsburg. Oye, 3-0 en el primer tiempo, 3-0 en el segundo. Y ellos no se miraron de que pobrecitos, ya no les vamos a meter más goles. No. Seguían jugando, pero nunca se Pues burlaron. me acuerdo una Y aquí declaración. Lolo se empiezan a burlar Sí, y empiezan, totalmente, no, cero. totalmente. Los alemanes ellos se respetan ganando, perdiendo. ¿Sí? Me acuerdo de un delantero alemán, no recuerdo el nombre, pero que decía, ¿por qué no festejas tus goles? Me pagan por meter goles, ese es mi trabajo. Sí, o Sí, sea. no, estamos muy lejos para alcanzar Oye, para esas ti- grandes potencias, ¿no? Para ti, Paco, ya te digo Paco. No, no, discúlpame. pues, por favor, a ver, pues eso es... Si somos dile, somos de la edad. somos compas. No, pero me gusta. No, a mi ver. familia me llama Paco. Ah, bueno, Paco, para ti hoy en día, en la selección, ¿quién sería el Abuelo Cruz? O en la Liga Mexicana, si quieres. Pues a mí me gustan mucho los jugadores que encaran y no hay jugadores, y lo digo con mucho cariño, ese Con el Chucky perfil. Lozano, ¿no? El Chucky, que el encaraba. Tanto, Vega no tanto, pero sí los extremos punzantes. Ahorita no hay, ¿verdad? No, son diferentes. ¿Será por los técnicos que ya no los Sí, dejan porque tanto? se trabaja mucho el tema de cuentatoques y 1 o 2 toques y les quitas la capacidad de improvisar. O sea, al jugador que tiene la inventiva de ir y encarar. Entonces, yo no jugaría en esta época, no sé. Te frenarían mucho, No me ¿no? veo, sí, a mí me gusta el encarar. Un día me dijo, como anécdota, Miguel, me dijeron, ¿sabes a quién vas a enfrentar? Estamos jugando contra Italia en Florencia. Y le digo, no, vas a enfrentar al mejor jugador del mundo. ¿Quién es? Yo no sé ni quién era. Maldini. Pues Sí, lo encaré 4 o 5 veces. No pasó nada. Fue divertido. Me jacto de haberle hecho un túnel ahí a Maldini. Pero esa parte de... se tiene que trabajar desde abajo, ¿no? Volvemos al trabajo mental que los entrenadores, los mentores tienen que hacer con los jugadores. Es decir, darles de 3/4 para adelante es improvisar, ¿no? Eso está padre porque yo que me acuerdo, por ejemplo, en Rayados, el Cabrito me tocó que era muy parecido a ti. Ándale, el Cabrito. Y acá en mágico, Tigres, pues, que en mágico. el Diablo, Pues me gustaba mucho el Diablo. Matador No, Hernández. el Matador, pero había otro extranjero, Damián Álvarez, Ah, el El enano. Damián, el que Damián era jugaba. muy bueno. Aquino también. Me lo topé ayer. Lainez también. Lainez también tiene mucho carácter, ¿verdad? Y les gusta encarar Le y rompen un sistema. Te interrumpí. No. Oye, A- Paco, yo a- sí a quiero Damián. regresar. ¿Sabes a mí cuál es el gol que más me acuerdo tuyo en la selección? Canadá. Pues fue muy emotivo. Porque fue el que nos dio el pase, ¿no? Sí, el Pero minuto te 38. pasó algo en ese gol. ¿En ¿no? el minuto qué? El minuto 38, yo entré como el 38 minuto del segundo tiempo. Del segundo tiempo. Yo entré Sí. en el minuto 27, íbamos 1-1. ¿Fue en dónde, perdón? En Toronto. En Toronto. En Toronto. Y justamente en la primera jugada que creo que fue la segunda jugada, me acuerdo del portero porque me dejó sin mundial. El Forrest, de apellido Forrest, alto de casi 2 metros. Yo quiero ganarle una pelota, quiero picarla y me pesca apoyado con la pierna izquierda. Entonces ahí siento que la rodilla me hace track. O sea, así literal, y me hizo track. Uy, Cuando caigo y ya no me puedo parar, dije, no, pues ya estoy lastimado, no sabía de qué. Y en ese momento, pues me inyectan, el doctor. ¿Qué edad tendrías ahí? 27 años. 27 años. Sí, ya estaba Ya maduro. Estaba en la plena En madurez. prime. Y sigo jugando 10 minutos más. Y cuando fue cuando metí el gol, lastimado. Un gol lastimado que nos da la clasificación al El mundial de 94. 94, pero que te deja sin mundial. Sí, estuve 8 meses parado, ligamento cruzado. No sabía de la magnitud de la lesión hasta que Ya me te hicieron la resonancia. resonancia y todo eso, sí. Fue muy triste. Porque metiste el gol y saliste cojeando, ¿no? Sí, O sea, lo metiste arrastras, ¿no? No, porque después de ahí termina el partido, llego a Monterrey y vamos a jugar contra León la liguilla con Tigres. Y cometo el error más grande de mi vida. Estaba en el vestidor, Aviglán me dice, juega un ratito, y jugué otra vez infiltrado. Después de ese partido que perdimos 2-0, nos mete gol a G-Pay, un negrito. Y perdimos 2-0 aquí, allá ganamos 1-0. No me acuerdo exactamente qué fue el marcador allá, pero me lastimé el cóndilo, la rótula, el cruzado,
y por eso duré tanto tiempo sin jugar, casi 9 meses. Es Fíjate. que antes sí se infiltraba mucho con esteroides a los jugadores para que Gilocaína. pudieran jugar rápido, ¿sí? Pero está demostrado que a la larga te echa a perder. Sí, se calcifica todo el A la el corta tema. sí funciona, a la larga te echa a Haz de perder. cuenta que juegas 10 minutos, pero sin dolor, pero Luego vuelve el dolor. peor. Peor. Sí. Y fue de los momentos más emotivos, más bonitos, con deseos de pasión, de hacer las cosas por amor. O sea, no, ahí te entra una serie de sentimientos en ese momento, ¿verdad? Oye, Paco, ¿qué le pudieras decir a los que aspiran a ser futbolistas? ¿Sí me explico lo que Sí, yo te claro, digo? claro. Porque lo que me dicen mis hijos, porque les encanta el fútbol, que quieren ser futbolistas, yo les dije, chaparros, pónganse a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son buenos, no les veo el nivel contra otros, ¿verdad? Pero a final de cuentas lo que yo les comento, Paco, no sé tú qué opinas, es que le digo, mira, si estudias una carrera, tu posibilidad de éxito es alta. Éxito me refiero económicamente, Entiendo. seas solvente. Como futbolista, tu posibilidad de que seas solvente y seas un crack es muy bajo. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo manejas? Sí me explico porque pues, hay chavos que les aspiran a ser el abuelo, otros siempre o sea, aspiran a ser futbolistas profesionales porque obviamente ven las grandes cantidades que ganan actualmente, pero los que llegan a eso Es una parte mínima. sí, pero ¿qué les dirías? Mira, desde mi experiencia es compartirles mi vida y mi visión desde los 9 años. Obviamente yo tengo hijas y les diría que estudiaran. Si tuviera hijos les diría estudien primero lo que tú comentaste y que el talento pues se puede ir visualizando conforme vayas conociendo un poquito a tus hijos. Pero en los que se quieren dedicar al fútbol, pues es válido pensar en tener ese deseo, ¿no? Es muy En válido creértela. en creer. Porque ahí nace todo, ¿no? Por supuesto, desde la visión, yo me sentaba atrás de la portería de Tigres y yo me veía jugando a los 9 años. Entonces activé mis sueños, pero activarlos también tiene que ver mucho el entorno, o sea, mis papás, mis hermanos. O sea, yo creo que hoy hay más posibilidades de que los chavos jueguen teniendo gente como tú, gente más preparada. O sea, mi papá no tenía tiempo para nosotros. Entonces te abrías campo tú Con 10 solo. hijos tenía que jalar completo. Te abrías campo. Entonces, mi consejo es que sueñen con ser alguien, que se apoyen en sus papás, que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y que aceptemos, obviamente, el gran consejo de nuestros papás. Y vuelvo a la raíz de los 3 ejes de mi vida: disciplina, de la mano la constancia, la obediencia a los papás y obviamente el creer en Dios. Amalgamando esas cosas, cualquier cosa que pienses lo vas a lograr. Me encanta. Sí, porque la verdad es que pues todos queríamos ser futbolistas, ¿no? Yo también. ¿Eh? Yo también. Sí. Todos queríamos ser futbolistas. ¿Sí? Mira, A ver, Pero fíjate que es bien A mí no interesante. me tocó decir que yo quisiera ser el abuelo porque no fuiste No. de mi época. Claro. Pero bien importante para la raza, ¿por qué el abuelo? Cabrón? Es que volvemos a lo mismo. Mi abuelo fue el que tenía yo la protección. Porque yo iba a jugar y a quien veía era mi abuelo. Mi papá no podía. Oye, papá, saqué 10 en la escuela. Pues es su obligación. O sea, nosotros crecimos en una raíz de cristianismo radical. ¿Y a qué me refiero al cristianismo radical? Pues disciplina plena. O sea, pórtate bien para que tu papá te responda, ¿no? Yo creo que ahora somos más consecuentes con nuestros hijos. Sí. Les queremos Somos más brindar todo. permisivos. Es correcto, les queremos dar todo. Antes había que ir a tocarle a la vecina, hoy te hago un mandado para irme a entrenar, ¿no? O sea, yo creo que esa parte, ese crecimiento con la necesidad de ser alguien, hace que te abras campo. Yo no cambiaría mi forma de abrazar a mis hijas y darles lo que yo pueda dentro de mis manos, pero sí darles la caña para que pesquen, ¿no? Y en la medida que te necesiten, pues vas a estar ahí, ¿no? Y yo creo que tú eres un papá muy exigente, cada familia totalmente es distinta. Tal vez yo con un papá como tú hubiese llegado más lejos. O sea,
porque no creas que mi papá quería que yo jugara fútbol. Mi papá decía que el fútbol era un deporte de vagos. Entonces nunca tuve el incentivo de mi papá. Lo tuve más de mi abuelo. Y por eso fue En el abuelo. honor a mi abuelo yo me puse a los 15 años que yo me iba a llamar el abuelo Cruz. Entonces, pues tenía mis razones y todo el camino que ahora que voy a ser abuelo en agosto, Ah, qué padre. por mi primer nieto, Ahora sí te va a quedar. ahora sí me va a quedar Ahora sí te va a el quedar, mira, mote. estamos estrenando el El próximo día abuelo. 20 se llama Luke Elías. Ándale. Puntero izquierdo de Ándale. la selección de Estados Unidos porque va a ser allá. Ah, le tocó No, ya. no es cierto, no es cierto. México-americano, pero el día 20, si Dios quiere, está programado. Dios quiere. Pero sí, mi abuelo fue fundamental en mi apoyo. Fíjate que es algo bien interesante, complementando un poco lo que dices. Hay un estudio que hicieron como si fueran las favelas, ¿no? De Hawái, ¿sí? Una de las poblaciones económicamente más bajas, con mayor delincuencia y todo. Y a esos niños los siguieron por, no recuerdo si 20 o 30 años, ¿sí? Y luego los entrevistaron 30 años después, y les empezaron a ver quién había triunfado en la vida, quién se había desarrollado en la vida y quién acabó mal. ¿Sí? Y es bien interesante el comentario que tú dices, porque los que descubrieron que salieron adelante fueron los que tuvieron una figura paterna o materna que los guiara. Pero no solo paterno o materna, también un adulto que los guiara. Pues es decir, porque podía ser no papá o mamá, porque a lo mejor eran huérfanos, pero tenían un tutor. Y había veces, doctor... Siempre, entonces, tu abuelo así totalmente. funcionó. ¿Sí? O sea, es decir, aparte de mi abuelo tuve a Francisco Avilán, que John... que te quería mucho. Había veces, eras consentido. Era su consentido y había veces que por eso no me quería sacaba a mí entrenar. y te metía a ti, ¿verdad? Es correcto. No, a veces... Pero es él también A te veces estuvo. yo no quería ir a entrenar y él iba y me decía, oye, no, vamos a entrenar, tú tienes algo, ¿me entiendes? ¿No Entonces, te has cuestionado que, perdón que interrumpa, yo que me dedico a redes y a marketing, que tu apodo, al ser incongruente porque no eras un abuelo, te sirvió de marketing unado a tu talento, güey? Pero en aquel tiempo era una forma de identificar y era una forma de representar algo. Nunca te... No, nunca lo pensé, yo más pensaba en mi Porque- abuelo. porque- O sea, cariñosamente abuelito y así como que, así me identifiqué con la gente. Aparte, había buena conexión con la gente, no es presunción, Él pero... tenía, No, Pero tenías había Ángel. mucha conexión porque a mí me encantaba agradar. O sea, mi deseo siempre era ver a la gente contenta. contaba chistes, era malo, pero Sí, contaba chistes. ¿no? exactamente. No, me divertía. Siempre sí, me he lo que te digo divertido. es Siempre serio, me he ¿no? divertido muchísimo. Pero vuelvo a la pregunta Sí. de mi compadre aquí, el doctor. Si yo hubiese tenido un papá como él, respaldado en el sentido y muy agradecido con mi papá por todo lo que hizo por nosotros, pero en este momento hubiese sido más preparado. O sea, no creas, no teníamos el tema económico como El tema económico es para poder salir adelante, ¿no? Pero, a ver, Paco, Oh, perdóname, Fari, pero Paco, es bien sencillo. Imagínate que tú eres clase alta, ¿sí? De los que juegan aquí en el San Roberto, en el Americano, todo eso, ¿sí? Y eres bueno para el deporte. Y llegas y le dices a tu papá, quiero ser futbolista. ¿Qué crees que le decía el papá? Pues no, Ponte a estudiar. es correcto. ¿Sí me explico? Entonces, el término medio de la gran mayoría de los futbolistas mexicanos es clase media Media baja, exactamente. porque son los que los papás incluso lo ven como el que los puede sacar de pobres. Sin duda. ¿Sí? Sí, cierto. Entonces, es diferente. ¿Sí? En Estados Unidos sucede lo peor todavía, yo creo, porque en Estados Unidos ven a los hijos y los obligan a hacer deportes y a veces los estresan de más en lugar de divertirlos, porque los ven como los que los pueden sacar de Sí, pobres. totalmente de acuerdo. ¿Eh? Sí. Y Sí, por ejemplo, pero- ¿cómo era tu relación con tus papás cuando te tocó irte a Europa? No, Y me tú los de llevé. 20 Ah, te los Me los llevaste. llevé, me los llevé, se fueron conmigo. Ah, mira. No, yo tuve papitis y mamitis toda la vida, ¿no? O sea, Ok. era de los hijos el más cariñoso, soy el octavo de 10. Y siempre con mis papás
pues sabía el esfuerzo que habían hecho y pues me los llevaba para todos lados. Mire qué bien. Cometí un error de casarme muy, muy joven. Digo error porque al final no llegué a buen puerto. Pero sí hay que hacerle caso a los papás, porque tienen una visión distinta. Me hubiera cambiado la vida en el sentido de las cosas que uno aprendió si con sabiduría escucho más a mi papá. Que no quería a tu papá. Obviamente, pues que me casara tan joven, Así, me imagino ¿Y yo. qué edad tenías cuando te casaste? 21, 21, muy joven. porque ya pensaba que ganaba dinero y que ya estaba grande. Y la verdad es que Estabas no, empezando. apenas estoy empezando a vivir, caray, ahora. Entonces, piensas que eres un fenómeno, que eres autosuficiente, ya traes dinero, ya te cambia hasta el habla y todo eso. Y no, te aterrizan ahí en tu casa. Que eras español. Sí, hombre, joder, ¡Hostia! hostia, tío. Entonces, no. Fue muy difícil. Dentro de las cosas bellas, pues a tus papás te aterrizan, ¿no? Sí, claro. Y para terminar, el reto más importante de tu carrera fue. El abandonar el fútbol y ese parteaguas de saber qué voy a hacer cuando ya no están los aplausos, ¿no? Entonces es una parte muy tremenda y ahí es donde vuelves a la raíz, a las bases, ¿no? Porque ya no ganas lo mismo que antes y ahora sí entras al mundo de veras, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es donde tu papá, te recuerdas de tu papá que te decía que estudiaras. Entonces el entorno de tus amigos ya no son los mismos de antes, es decir, ya no te siguen los amigos Porque no eran tan amigos. cuando pagabas las cuentas. Es decir, no, Las malas amistades, ¿verdad? es duro. Por eso hay que tener discernimiento en las bases sólidas en el tema espiritual. Yo ahora entiendo que tuve la fortuna de tener cerca gente que me amaba profundamente, porque la perspectiva mía fue volver a la raíz de la verdadera sabiduría, que es mirar al mundo desde la perspectiva de Dios. Entonces, cuando tú abrazas esa parte espiritual, tu vida te toma una transformación completa. Padrísimo. ¿Y ahorita a qué se dedica el abuelo? Mira, traigo varios negocios, estoy asociado con algunas empresas de la familia y pues soy un tipo inquieto que le gusta vivir bien. Traigo muchísimas cosas en puerta, en mente. Eh, Tengo una amiga que todo el mundo sabemos que es la presidenta, y pues seguramente pronto vamos a tener Vas a ir a donde ella te diga. el deseo de poder servir. Ok. Desde la trinchera posiblemente política, no lo he pensado, se lo estoy diciendo a ustedes aquí. No te preocupes, nadie nos ve. Como primicia, no se lo cuenten a nadie, pero el deseo mío es de servir, no sé desde dónde, pero sí, eso me hace completamente feliz. Estoy realizado con mi vida, tengo ya 60 años cumplidos hace una semana. Felicidades. Y estoy muy pleno, tengo a Dios en mi corazón, tengo grandes amigos que ahora sí los Es que puedo... tú eres 6'6", ¿verdad? Soy 6'6", Tú eres 6'6". soy de mayo, y hoy ya en vísperas de ser abuelo, estoy pleno, amo profundamente a mi esposa, a Cecilia, que me ha arropado, me ha dado cariño, tú la conoces, a Ceci, que es una mujer extraordinaria, tengo 2 hijas mágicas, preciosas, y hay que dar de lo mucho que Dios nos ha brindado. Pero sí, estoy por sacar un libro que también dentro de las cosas nuevas Sí. se va a llamar Sublime. En un mes seguramente ya Okay. lo van a ver. Les voy a invitar a la presentación. Se Claro. va a llamar Sublime y va enrutado justamente a los 3 ejes de un hombre con deseos de soñar y que logró, obviamente, valga la redundancia, sus sueños. Padrísimo. Un padre. Nada, Qué siempre... buen invitado trajiste. ¿Eh? Qué buen invitado trajiste. No, cuando él me habla, el trueno suena y hay que estar aquí con mi amigo. Fíjate que siempre es un gusto compartir, siempre es un gusto compartir aquí con Paco. Y algo interesante es que a veces los que te ven piensan que todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Y no saben, porque la verdad es que
para ser futbolista y durar tanto necesitas mucho compromiso con tu profesión, que es algo que en algunos futbolistas son muy buenos y no les dura mucho, ¿verdad? Sí, alguna lesión. No, déjate una lesión, es cuidarte. Pero es igual en la profesión, Fari, tienes que cuidar tu profesión. En concreto, lo que dice el doctor, te lo voy a resumir de mi vida. Había 50 jugadores con talento, menos que yo. Pero no siempre llega en el deporte, el fútbol, que lo lleve a cabo el que puede, sino el que quiere. Wow. Y sí, se ha escuchado mucho eso, ¿verdad? De que había gente muy buena, pero no fue constante, no fue disciplinada. Lloras y sufres y de repente vas con la lluvia y tienes que ir y hoy no va a haber entrenamiento y vienes a tomar 3 camiones. Yo me colgaba de un tráiler porque no tenía para el camión, hasta que un día me vio el trailero, le dijeron, oye, anda un niño ahí atrás, se tuvo que bajar, me invitó a que me subiera y después pasaba y me pitaba ahí para irme con él. O sea, no la vives fácil. Wow. La vida es dura, pero bueno, pues cuando estás ahí ya en el campo disfrutando, pues por eso es tan linda el deporte, el fútbol que nos une, como dice el doctor, el deporte integra a la familia y bueno, pues yo estoy muy bendecido porque me pagaban por algo que me gustaba hacer. Padrísimo. Es maravilloso. Y para lo cual eras bueno. No, y que viviste el sueño de muchos, ¿verdad? Yo quise ser doctor, no pude. Yo quise ser futbolista y no pude. Ahorita nos tomamos unas cervezas para destraumatizarlos. Sí, señor. Muchas gracias, estimado abuelo. No, gracias a ti. Por tener aquí. Que Dios te bendiga, un gusto conocerte. Igualmente. De verdad, un gusto conocerte. A toda tu pandilla aquí. Doctor, siempre es un gusto estar contigo. Bendigo tu vida, tu familia. Es un hombre al cual, sin decir, le aprende uno mucho. Claro. Tu pronóstico para México en este Ganamos, Mundial 2026, ¿a dónde llega? Ganamos posiblemente 2-0. Ajá. 2-0 y vamos a hacer historia. ¿Vamos a hacer historia? Vamos a hacer historia. Dicen que Vamos a hacer historia por los equipos que hay, pero sobre todo, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de platicar con Javier Aguirre la semana pasada. Ah, que fueron compañeros de selección. Fuimos compañeros de selección y lo veo muy motivado y veo una selección muy en función de equipo. Que eso es importante. Y la unión, pues obviamente hace la fuerza, ¿no? Yo veo una selección muy comprometida, sin nombres, pero vamos a hacer historia. Primero Dios. Ojalá así sea. Ojalá que así sea. Pues muchas gracias, señores. Esto fue un capítulo más de Más Allá del Éxito. Paco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos. Ánimo. Saludos. Saludos.